en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy la verdad vamos a hablar de una de las verdades que van a causar siempre problemas, pero es la verdad está para exponer eso. Me decían unos hermanos cristianos que Jesucristo, cuando expuso la verdad, los primeros que se enojaron fueron los escribas y fariseos hipócritas. O sea, el sistema religioso de aquel entonces fue el primero que se opuso, porque no querían que lo cuestionen, porque estaban acostumbrados a que le dieran la razón, porque se creían que eran los únicos dueños de la verdad, y porque lo que ellos decían era palabra más que santa. Ese mismo espíritu de hipócritas, de payasos, existe en la realidad de hoy, y existe dentro de todo el sistema eclesiástico, sea católico, mormón, arecrina, pentecostal, lo que sea, ese mismo espíritu de creerse que lo que la persona dice es santa y no se discute. Para mí lo único santo es lo que dice la Biblia, lo que digan los hombres, y si se salen de la Biblia, menos. Por eso que tenemos la palabra. La misma Biblia lo dice, Jesús dijo bien claro, y no erráis, están equivocados significa, si ignoran lo que dice la Biblia, están equivocados. Y quiero hablar de Dios, por diosero, necesita tu dinero. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muchas veces he tenido que referirme a este tema debido al abuso y engaño que predican y practican los comerciantes de la fe y los lacayos del Evangelio de la prosperidad. Lo súbito del sistema religioso imperante para complacer y asegurarse un cargo o simplemente la complacencia de sus pastores que se dedican al comercio de las almas. Por indicación de sus líderes han acuñado la tristemente famosa frase, si quieres recibir la bendición de Dios, tienes que pagar. Cualquier hijo de Dios que use su capacidad para pensar que el Señor le ha otorgado y escuadrille la Escritura, si quiere ser honesto y sincero, deberá necesariamente admitir que Dios jamás ha dicho tal cosa. No existe un solo versículo donde diga Jesús paga o no te bendigo. O que Jehová Dios de los ejércitos hizo pague o no te bendigo. Es más, esa afirmación es una herejía inventada por los mercaderes de la fe y contraria a la enseñanza de la Biblia. Dios no puede vender su bendición. Dios no puede vender su bendición. No puede vender su bendición. Entiéndalo. Métaselo en la cabeza, en el alma, en el espíritu. Dios no vende sus bendiciones. Porque eso es opuesto a su carácter y naturaleza divina. El Santo de la Gloria no está interesado en nuestro dinero, como lo hacen los comerciantes de la fe. Él ha ordenado, dad de gracia lo que recibiste de gracia, o sea, te lo di gratis. Dáselo gratis. Es así tal cual. Sin embargo, es muy común ver cómo se esfuerzan para llenar sus amplios locales a los cuales han invitado a escuchar el Evangelio de la gracia y luego sin ninguna vergüenza les ponen delante de eso un ofrendero para que hagan una entrega voluntaria, entre comillas, de dinero que debido a la presión creada es un insulto al intelecto humano decir que es voluntaria. Son unos chantas de cuarta. ¿Qué quiere que le digan? Por ese motivo el Señor diseñó el modelo conforme a su corazón de cómo ha de ofrendar el Hijo de Dios. No los inconversos que supuestamente son invitados a escuchar el Evangelio de la Gracia y que no le corresponde ese privilegio de ofrendar. Dice la palabra de Dios que debe ser únicamente el primer día, porque ese día se utilizaban los primeros cristianos para celebrar la cena del Señor, como Jesús les ordenó. Cada primer día de la semana y allí se encuentran reunidos exclusivamente los creyentes. No olvidemos que cuando el Señor instituyó la cena lo hizo puerta cerrada solamente con sus discípulos. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Hechos 27 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Allí se congregaban solamente la iglesia, los hijos de Dios, y entre ellos hacían una ofrenda voluntaria de acuerdo a cómo habían sido prosperados y los que habían propuesto libremente en sus corazones. Libre. No era algo impuesto como una obligación, menos aún para buscar una bendición de Dios. ¿Por qué daban por amor? No esperaban recibir algo a cambio. Ese es el espíritu de este tiempo, el espíritu de interés económico. Recibí varios mails cuando hablé acá casualmente sobre no ser usurero, cómo Dios
demanda a su pueblo que no tiene que tener usura, que si vos le prestás un dinero a tu hermano jamás le cobre intereses ni le pida que te devuelva 3 o 20 veces más, porque eso no pertenece al espíritu del Señor de los cielos. Sin embargo, muchos creyentes que son usureros y dicen que son cristianos y dicen que tienen el Espíritu Santo. Mire si el Espíritu Santo te va a robar. Ahora bien, el grado de inmoralidad que se ha desarrollado en estas iglesias modernas, entre comillas, queda de manifiesto cuando uno compara esa práctica de pedir incluso ofrenda voluntaria, entre comillas, a todos los asistentes. Con la analogía de invitar a cenar a nuestro hogar, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Invitamos a cenar a nuestro hogar amigos y familiares. Luego, pedirles una colaboración voluntaria en dinero por la comida que les servimos. Creo que nadie tendría la desvergüenza de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen en la casa de Dios? ¿Es que el Dios que tiene es un limosnero? ¿No es capaz de levantar su obra sin la caridad de los inconversos? Eso a mí me avergüenza. Toda la vida me dio bronca. Toda mi vida me dio bronca. Andan detrás de los políticos, hijos del diablo inmundo, pidiendo la ayuda para la iglesia del Señor. Pobre Jesús. No tiene poder para poder proveer las cosas que Él, ¿no? El problema es uno solo. Dios no te llamó. Dios no te dio el ministerio. Vos te lo pusiste ahí. Entonces vos no tenés recursos porque Dios no está con vos. ¿Y a quién recurrí? A los corruptos. A los corruptos. Y empezá a pedir para todos lados. Pero es para la obra de Dios. Dios no necesita. No necesita. Ahora bien, se le hace un enorme daño a los que no son hijos de Dios al pedirle, o peor aún, pedirle dinero, porque de esa manera muchos adormecen su conciencia y no logran oír la invitación de amor que hace el Señor. Solamente se integran al sistema religioso sin haber nacido de nuevo porque se les ha presentado un Dios que está interesado únicamente en su dinero y que no corresponde al Dios grande y poderoso que nos revela la Biblia. Pero hoy no solamente recogen las ofrendas del creyente e inconverso, sino que además han obligado a pagar el 10%. Esta práctica es relativamente nueva porque en los siglos pasados, cuando la iglesia era más pura y santa, no era así. Lea la historia de la iglesia, lea la historia. En el Nuevo Testamento encontramos todo lo que Dios ha ordenado para que la iglesia sepa cómo debe hacerlo conforme a su voluntad, nada omitido por olvido o supeditado a modificaciones de su pobre criatura. 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, no la mentira, no el engaño, no la falsedad. Y en todo el Nuevo Testamento jamás se encuentra una sola ordenanza ni ejemplo de una iglesia que cobrara el diezmo de un cristiano o lo pagara, considerando que cuando se termina de escribir la Biblia al finalizar el siglo I, existían miles de iglesias por toda Europa, Asia y norte de África. El solo hecho de mencionar que Dios vende el favor a los hombres es altamente blasfemo. Un curandero te puede cobrar, un hechicero, un brujo, un mentiroso, una secta, pero el Dios verdadero no tiene intereses económicos o lo estás poniendo a la altura de todos esos delincuentes. Esa doctrina herética tiene sus raíces en el romanismo, donde han instalado una alcancía debajo de sus ídolos para comprar alguna petición y asegurarse una respuesta favorable. Es verdad, usted vaya a la catedral de Luján, todas las imágenes del lado izquierdo, del lado derecho, y en cada lugar una alcancía. De acuerdo a la petición, usted tiene que ir poniendo el dinero. Eso no es de Dios, nunca lo fue ni lo va a ser. Jesucristo jamás le dijo a sus discípulos, han venido mucha gente, tienen muchas necesidades, hay que sanar, hay que libertar, y hay que obrar milagros. Bueno, pregúntenle cuánto trajeron y de acuerdo a la necesidad, cóbrenle. ¿Jesús dijo eso? Nunca. Es más, la Biblia dice que al llegar la noche le trajeron todos los endemoniados, todos los enfermos, todos los oprimidos, y dice que Jesús los sanó a todos, todos, y a ninguno le cobró un centavo. Claro, hoy son más que Jesucristo. Ya Jesús, ¿viste? Ya lo sacaron del trono a Jesús, ahora se sientan ellos, los ministerios grandes se sientan ahí. ¿Cómo se va a gozar el diablo el día que te muera y te reciban en el infierno? Vos no te imaginas. Bien, la alcancía para sus ídolos para comprar alguna petición y asegurarse una respuesta favorable. Bien sabemos de la riqueza que el Vaticano ha logrado acumular con este sistema inescrupuloso, ladrones, pero hoy en día son muchos los que están imitando y copiando con éxito ese método bajo diferentes disfraces para felicidad de los comerciantes de la fe, milagreros, curanderos y sopladores. Cuando Simón el mago, que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 8, le pide a Pedro que le otorgue el don de Dios a cambio de un dinero,
El apóstol indignado le respondió, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En palabras castellanas nuestras, has pensado que para ser sano tenés que pagarle a Dios, has pensado que para ser salvo tenés que pagarle a Dios, has pensado para que tenga paz tenés que pagarle a Dios, has pensado que Dios no te va a dar nada si tú no pones dinero. Eso fue lo que le dijo Pedro. Cuando Dios nunca pidió nada, solamente un corazón contrito y humillado. ¿Cómo contrasta esta sana indignación del verdadero siervo de Dios con la de la mayoría de los pastores de nuestro día? Hoy si alguno entrega una ofrenda esperando recibir un favor de Dios, especialmente si es una cifra considerable, ninguno se molesta en reprenderlo, sino que con una complicidad que espanta aceptan el dinero. He conocido casos realmente nauseabundos de pastores que, habiendo conocido la conversión de una persona que tenía un trabajo abiertamente incompatible para un hijo de Dios, y manifestando el recién nacido su voluntad de alejarse de ello para santificar su vida, estos mercaderes de las almas le han dicho que no lo haga, o sea que no se vaya de ese trabajo tan horripilante en contra de la voluntad de Dios, porque en esa actividad pecaminosa a esa persona le proporcionaría ingresos muy importantes y de esa manera el pastor se aseguraría un diezmo suculento. No solamente ha impuesto el dinero en forma arbitraria sin ser parte para la vida de la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, sino que además los han atado con fuerte cadena de superstición, que son alimentadas con historias inventadas y otras simplemente fruto de la fértil imaginación de quienes transitan por esos lugares o esos caminos de la superstición, la fanfarronería, la competencia carnal para relatar la historia más sensacionalista y la búsqueda servil y salamera para agradar al pastor. En esa clase de iglesia nada sucede como parte natural de los problemas inherentes a la vida terrenal, aunque Dios nos ha advertido en su palabra que la vida del cristiano sería con muchos sacrificios, dolores, incomprensiones e injusticia. Tal es así que todo a quien quiera seguirlo le dijo, tome su cruz cada día y sígame. Primera de Pedro 4:12 y 5:9 dice, amado, no os sorprenda el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El mismo Pablo dijo en 2 Corintios 11:29, o sea, ¿quién enferma? ¿Y yo no me puedo enfermar? ¿Cómo que no? Sin embargo, en esos lugares que explotan la superstición aseguran que todo malo, escuche bien, todo lo malo que le sucede al creyente se debe a que no ha pagado su dinero mensual y por lo contrario, si está al día con su dinero, todo lo bueno que le acontezca se debe a aquello. Así que siempre la historia que se escucha a diario son para relatar la tragedia que le ha acontecido a un hermano que no quiso pagar el diezmo y como la ventana de los cielos se abrieron con bendición al mismo día que decidió obedecer a su pastor. ¿Sabe? No me extraña que algún día digan que los primeros cristianos fueron arrojados a los leones del circo romano por no haber pagado el diezmo, o que Pablo sufrió en la cárcel y Pedro, como sostiene una antigua tradición, fue crucificado y el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Palmo porque ninguno de ellos pagó su diezmo. Han transformado el dinero en algo parecido a las virtudes que los romanistas atribuyen a su personaje de ficción, Papá Noel, por ejemplo, quien premia a castiga según a cada cual ha sido el comportamiento de los niños. Con cuánta energía e indignación reprendió Pedro a esa mala persona que quiso obtener el favor de Dios con su dinero. Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que la misericordia, los milagros, la maravilla, los prodigios, la salvación de Dios se obtiene con dinero. La misma respuesta merecen aquellos que utilizan esa frase tan popular en esta iglesia de los comerciantes de la fe, donde han instituido el dinero, si quiere recibir la bendición de Dios, debe dar dinero. Tal parece ser el lavado de cerebro que han hecho con sus congregaciones que ninguno se cuestiona por qué debo pagar. ¿Cobraban en la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Existe algún ejemplo en la Biblia de un cristiano que haya hecho eso? Uno tiene que rendirse ante la evidencia que es tal la ignorancia bíblica que envuelve a esas congregaciones que han preferido obedecer a los hombres antes que a Dios. Curiosamente, hasta los judíos, quienes efectivamente recibieron la ordenanza del Antiguo Testamento de pagar el diezmo en el día de hoy, no lo hacen en su sinagoga, porque reconocen que esa obligación era para el mantenimiento de los sacerdotes levitas que vivían en el templo de Jerusalén, y que como hoy no existe ese templo, eso admiten incluso los rabinos, que no pueden hacerlo. Además, es digno de consideración que el dinero jamás debía ser entregado en dinero, sino en alimento que era almacenado en la bodega del templo para el sostenimiento de los sacerdotes que allí vivían. Esa bodega era el alfolí que menciona la Biblia y no las alcancías como falsamente indican los comerciantes de la fe en nuestros días. ¿Sabe? Hoy me mandaron el video del chanta ese que iba a orar, pero que antes de orar tenía que tener todo sus escaleras del altar lleno de dinero, porque si no él no podía orar, dice. O sea, si no hacían eso, él no podía orar. Pero han pasado otras cosas peores.
Y eso es lo malo, lo que está ocurriendo. Yo muchas veces lo leo y me lo guardo para mí, ¿no? Porque es mucha carga para muchas personas que no son cristianas. Entonces, para evitar ese problema, pero a veces están ocurriendo cosas muy malas y muy perversas, que son dignas de que de verdad lo sepamos. Y sabe, esto ocurrió acá en la Argentina, en Buenos Aires, hace poco. Dice, un hombre de 80 años fue estafado por la empresa Los Alemanes, escuche el nombre de la empresa, a la cual contrató para arreglar una filtración e impermeabilizar la losa de su casa de la localidad de Florida, o sea, Vicente López. Si bien el presupuesto para el trabajo era de $12.000, le terminó costando $72.000 por fumigación y otras reparaciones. Quien descubrió la estafa fue el hijo del dueño, que sospechó cuando su padre le contó que el contratista y su hijo lo habían llevado en la camioneta de la cuadrilla a sacar el dinero de su cuenta. Al ser descubierto, los obreros escaparon de la vivienda. En las primeras horas de hoy, el fiscal de Vicente López, Martín Gómez, ordenó el allanamiento de urgencia de un caserón del partido de Berazategui. La dirección del estafador, que resultó ser un pastor evangélico que llevaba una vida de lujo, allí se recuperaron los $72.000. Qué mal queda parado el evangelio. ¿Se da cuenta? Si nosotros no los denunciamos, ¿quién lo va a hacer? Es una vergüenza lo que están haciendo y lo que están diciendo que son. Por eso que a mí me da vergüenza muchas veces cuando me dicen que son pastor y le pregunto quién los apartó, Dios los llamó, están preparados. Y me miran siempre y me dicen lo mismo, no hace falta, Dios te va a preparar, pues si Dios te llamó, Dios te prepara. Es mentira. Dios te prepara para después llamarte si de verdad vas a ser un hombre de Dios. Y Dios se hace cargo de tu vida si sos un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Muchas personas me han dicho, ¿por qué no se dedica, deja su trabajo? ¿Por qué no? Porque yo trabajo y porque mi vida consiste en eso. Yo no sé vivir de otra manera si no es trabajando. Dios va a tener que hacer, inventarse algo para que yo siga trabajando y pueda dedicarme a las cosas que Él quiere que me dedique de su obra. Pero Él sabe que en mi corazón yo siempre anhelé y voy a anhelar seguir trabajando. No hay nada más lindo que ganar tu dinero y que con tu dinero vos puedas hacer de bendición a otro y sustentar tu familia y que todos los gastos corran por cuenta tuya. ¿Sabes? Eso te da la autoridad porque vos no dependés de los otros, no dependés de... Pero si algún día a Dios se le ocurre llamarme para toda la obra, Él se la va a tener que ingeniar para que yo pueda ganar el dinero, porque no hay otra. Él me enseñó a trabajar desde los 12 años. Tenía 12 años cuando salía a trabajar, cuando salía a la vida, a pelearle. Empecé a trabajar en una fábrica de zapatos. Mire, con 12 años yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, cuando hoy el plan, no sé, los planes que le dan los gobiernos lo volvieron revago a toda una generación. Yo tenía 12 años cuando me levantaba a las 4 de la mañana para entrar a las 6. Y trabajábamos a las 6 hasta las 3, 4 de la tarde y luego venía a mi casa. Ahí empezó mi actividad laboral. Y nunca dejé de trabajar, porque no sé ganarme el dinero de otra manera. A veces lo miro y digo, no puede ser que sean tan chanta que vivan de sacrificio ajeno. Porque a mí no me gustaría que me roben y que vivan de mi plata. Yo puedo poner mi dinero en donde Dios me dijo, los huérfanos, las viudas, los ancianos, las madres solteras, en donde hay necesidades, sí, con alegría lo pongo. O a personas que lo necesitan de verdad. Pero no a chantas que quieran vivir de mí, porque no crecí en un lugar donde hicieron eso y nos enseñaron. Es todo lo contrario. Nos enseñaron que tenemos que ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente y en lo posible ser de bendición a las personas. Y una de las cosas que la tenemos siempre clara es que Dios nunca cambió ni va a cambiar su bendición por dinero. Dios es misericordioso. Es más, la gracia ya nos hace hacedores de todo lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿a quién le tengo que pagar algo? A nadie. Es más, el otro día apareció un chanta que quiso aclarar que supuestamente el dinero que dan a la iglesia, los diezmos, dice que viene un ángel de tanto en tanto y lo lleva al Señor. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué se le vamos a mandar? ¿Por Western Union para que se lo lleven al tercer cielo y le digan, Jesús, mirá, acá están los diezmos de la iglesia pentecostal? Es una mentira más grande que una casa. Pero sí tenemos necesidades reales en nuestra Argentina que tenemos que tratar de llegar a ellos, de ver cómo podemos ayudarlos. Pero a las personas necesitadas en directo, usted y la persona, usted y el comedor de niños, usted y el comedor de ancianos, usted y las necesidades de las personas. Es una relación personal que usted tiene que tener con esa persona para conocerlo y para saber cómo puede ayudarlo. Por eso es que nosotros oramos mucho y le damos gracias a Dios que la ofrenda que se junta es casualmente para suplir la necesidad de los que se reúnen con nosotros. Y si podemos entendernos afuera también, porque afuera también hay necesidades, tenemos niños. Y oramos mucho para que el Señor nos ayude a poder cumplir ciertas metas que tenemos en este lugar. Oramos mucho por los comedores que Hermanos Valientes han abierto.
y que lo están sosteniendo, y lo están sosteniendo con su dinero muchas veces, a costa de negarse ellos mismos a adquirir cosas que necesitan. Cuando tenemos miles de chantas robándole a la gente y no preocupándose por la vida de nadie. Seamos cristianos de verdad, ¿sí? Amemos al prójimo, dispongámonos a hacer lo que Jesús dijo: si a este pequeñito le hiciste, a mí me lo hiciste. Y recuerde, Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que creó todo, aquel que hizo al Cristo de la gloria y lo mandó aquí a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel que nos llenó del Espíritu Santo, ese Dios no necesita nada del hombre, y mucho menos dinero. Gloria.